gracias. Bueno, la convocatoria ha sido espectacular. Me presento, yo soy Óscar Sipán, de Tropo Editores, que es una editorial que nace hace 10 años, que ha publicado ya 130 libros. Ahora, precisamente, estamos de aniversario y, bueno, pues lo celebramos con un libro muy especial. Os voy a dar dos pinceladas, pero cuando empezamos hace 10 años, empezamos desde provincias, que antes era inviable que hubiese una editorial en provincias, porque nosotros empezamos en Huesca, o sea, no podemos ser más periféricos. Y empezamos que además con muy poquito capital bueno, pues a base de apostar por gente hemos sido una auténtica mina de gente que ha dado el salto a grandes editoriales, ¿no? Pues, por poneros un ejemplo, los 3 últimos premios Ojos Crítico de Radio Nacional de España han surgido de Tropo, por ejemplo, ¿no? O gente como está ahora en primera línea, en Anagrama, en Planeta, en Lumen, en Destino, pues han nacido en Tropo Editores, ¿no? Una pequeña editorial que apuesta por la calidad y apuesta sobre todo por ese concepto del diseño que es la posesión de la diferencia. Somos distintos del resto, o eso por lo menos es lo que hemos intentado, ¿no? Hace 2 años tuvimos un éxito descomunal con un libro que tocaba de una forma un poquito polémica, era una novela ambientada en el ejército, y fue uno de los 10 libros más vendidos en España. Estamos hablando que se publica un libro, antes, cuando solo nos movíamos con datos en papel, se publicaba un libro cada 2 minutos en el mundo. Entonces, destacar o aportar algo, que es de lo que se trata, ¿no? Ya que te cargas un árbol, por lo menos que sirva pues, para algo, ¿no? Pues tienes que elegir mucho los libros. Entonces, en el camino, ese libro especial que todo editor busca, lo encontramos un día hablando con Diego Neria. La verdad es que con Diego han surgido muchas cosas. Hemos visto, no sé, quiero decir, hemos encontrado la amistad, pero por otro lado también hemos encontrado un camino para llegar a mucha gente. Yo creo que la gente no es consciente de la repercusión de lo que ha pasado con Diego en el último año. O sea, si tú consultas la página del Vaticano, aparece el primer astronauta al que recibe un papa en la historia y aparece Diego Neria también, el primer transexual al que recibe un papa en toda la historia. Son datos que ponen en valor pues, cosas muy importantes, ¿no? Con el libro, que yo creo que está enfocado desde una delicadeza y a la vez desde una parte muy entrañable y que puede servir a mucha gente, hemos encontrado datos históricos también que afectan a Extremadura, ¿no? Pues, por ejemplo, hubo una cárcel en Badajoz, un ala de la cárcel de Badajoz estuvo dedicado pues al tema de la homosexualidad y la transexualidad, especialmente desde los años 60 y 70. Y esto es un dato que yo creo que hay que conocer, ¿no? Es un problema que siempre, de alguna forma, como no se sabía qué hacer con él, pues se reprimía de una forma dura y bueno, pues se ocultaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces creemos que el caso de Diego y el libro de Diego puede ayudar a visibilizar este problema que es más común de lo que nos parece. Las estadísticas cada vez nos van a dar más datos y no son datos muy buenos, ¿no? Solo si miramos Latinoamérica hay un asesinato cada 2 días de transexuales. La vida media de un transexual en Latinoamérica es de 35 años. Y claro, eso nos parece que no tiene nada que ver con España, pero en España hay muchísimas agresiones, cada vez más, cada vez los medios de comunicación os estáis ocupando de visibilizar ese problema. Entonces, que Diego se atreva a desnudarse, a contar su verdad, a contar su historia, y que esa historia traspase de lo local a lo universal, es lo que nos parecía importante para el despiste de Dios, ¿no? Bueno, la verdad es que veréis que hay dos formatos de libro. El de la derecha es un libro que se va a entregar al Papa, porque bueno, pues entendemos que ese gesto es un gesto para la historia, pero es un gesto también muy importante para un colectivo especialmente dañado, ¿no? Entonces nos parecía que había que hacer ese ejercicio y ser elegantes y bueno, pues hemos construido un libro exclusivamente para el Papa, es una edición de lujo. Estamos viendo repercusión nacional e internacional, que es lo sorprendente, ¿no? Entonces a la gente la transexualidad le parece algo tan alejado, pero por ejemplo, y esto lo toca Diego en el libro, ¿no? El fenómeno Matrix, ¿no? Que es un fenómeno que ha trascendido, que es una película casi filosófica, está hecho por 2 transexuales. Los hermanos Wachowski son 2 transexuales, por ejemplo. Y hay muchos más de los que nos pensamos. Entonces, es una forma de
bueno, de visibilizar, creo que hace mucho bien, va a hacer mucho bien leer este libro. Mucha gente va a comprender a Diego, porque hasta ahora la óptica es otra, ¿no? La óptica es, no, seguramente quiere llamar la atención y ya está, no va por ahí el tema. Es un tema de visibilización, de verdad y sobre todo de, bueno, que sirva para los demás, ¿no? Ese es un poco el paso, ¿no? Bueno, os quiero dar las gracias a todos por venir y a todas, por supuesto al alcalde, muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, si luego queréis hacer algún tipo de, no sé, de apreciación o hacernos preguntas, estaremos encantados. Yo creo que sin más os doy paso a Diego, que es el verdadero protagonista y al que le debemos el despiste de Dios, que creemos que va a ser un libro importante. Y a los hechos me remito. Ya veremos dentro de un año lo que ha pasado. Os va a sorprender. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy asustado con todo esto que estoy leyendo. Estoy encantado porque ha sido muy fácil trabajar con Tropo y porque cuando empezó toda esta aventura, a partir de que nosotros decidimos, yo decidí mandar la carta al Papa, que ello se hace ya real y nos vamos. Todo el proceso ha sido seguido por gente, por Fernando, que ha estado al lado en todo momento, por don Amadeo, que ha estado por supuesto también en otros temas, y yo me he sentido súper arropado. Todo esto surge porque al venir de Roma, pues yo me encuentro en las redes sociales con una cantidad de inquietudes de la gente, de dudas, de preguntas, de gente muy asustada, de España, de todo el mundo. La verdad es que he tenido que estar con los traductores porque me venían preguntas y peticiones de consejo que yo no tenía capacidad para contestar porque eran muchísimas, y entonces, como la mitad de la vida la tenía escrita porque ha habido muchas tardes duras y no te vas a ir a llorar todo el día a mamá y a papá porque ya están sufriendo bastante y no quieres añadir más dolor, pues yo todo eso lo desahogaba en papel y bueno, ha habido que colocar, ha habido que rescatar, ha habido que por supuesto escribir todas estas etapas nuevas y así es como ha surgido la historia, que no pretende sino el primer fin desde luego es normalizar esta situación, que se vea al colectivo transexual como alguien normal, lejos de quererle siempre marcar como un enfermo, enlazarlo siempre con prostitución, con drogas, con unos que son frivolismos, que no son reales. Hay gente que tiene sus familias absolutamente normales en sus casas, sus trabajos y sus vidas cotidianas como la de cualquiera, y gente que tienes al lado y en un sitio a lo mejor como Plasencia no, porque nos conocemos todos, pero en grandes capitales tienes al lado un transexual y no te has enterado, pero el día que te enteres de que es transexual ya lo empiezas a ver de otra manera y es tan ridículo y tan absurdo que no se nos permita llevar una vida normal, sin etiquetas, que eso quizás es el fin que yo persigo más desde la humildad de lo que yo puedo aportar ahí, que no es más que una experiencia desde una biografía novelada, que es real, no hay absolutamente una coma que sea ficción, todo lo que ahí aparece ha sido así. Hay momentos muy duros, pero había que contarlos, y entonces, bueno, pues hay mis maneras de ver bastantes cosas. Yo soy católico y soy practicante, pero pues hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y en mi infancia ha habido momentos que en algunos sectores de la institución me marcaron de manera muy negativa, ¿no? Pero bueno, fue un despiste que, como yo digo en el libro, está más que superado porque está solucionado por el Papa Francisco en cuanto a dudas y en cuanto a las inquietudes que yo le llevaba, ¿no? Y eso es lo que os puedo contar, está hecho con todo el cariño del mundo, de verdad, desde el alma. Yo no soy un escritor profesional ni mucho menos, pero he tratado por todos los medios de que sea fácil de leer y sobre todo que llegue hasta dentro el mensaje, de poder construir yo no lo viviré, pero que algún día haya un sitio donde entremos todos, donde no haya etiquetas, donde no se machaque a nadie, donde desde pequeñito cuando un niño te dice o te suelta la alarma de algo está fallando, en lugar de esconderlo, de taparlo o de intentar que se le pase, vamos a apoyarle a que lleve una vida más fácil, que es un poco lo que a mí me hubiese encantado que pasara. Pero bueno, lo mismo que Óscar, encantado de que estéis aquí, encantado de que mañana sea un rato, yo espero que sea un rato entre amigos, que es lo que se pretende. Haremos una presentación a través de la música, porque bueno, pues yo la llevo conmigo a todos lados, vendrán los coros Arnova y con Júbilo, y tendremos 3 solistas.
Y a través de la música presentaremos el libro de una manera pues eso, muy amistosa, muy en familia, que es como a mí me gustan las cosas. Ya está, si tenéis alguna pregunta después, yo ahora ya le cedo la palabra a Fernando. Es que tú eres artífice de toda esta historia también. O sea, Yo tengo poco mérito en todo esto y empiezo como termina Diego. Yo estoy aquí, es verdad que por amistad, lo primero, porque me hizo partícipe de esta historia desde sus orígenes y porque nuestro vínculo es precisamente familiar y musical. Y de hecho, para los músicos, el nombre de la editorial tiene mucho de musical y lo utilizamos en muchas ocasiones. Mi presencia aquí cumple ese objetivo fundamental, acompañar a Diego en este camino no fácil, evidentemente, comienza casi en el minuto 1 en el que él viene a este mundo. Un recorrido, como digo, no fácil, pero que a estas alturas y después de 50 años de historia, pues es una lección para el resto del mundo. Y mi presencia aquí, como digo, también cumple un segundo requisito, y es algo que con el libro y con su propia actitud y su propia vida ha estado haciendo y trasladando al resto del mundo Diego, y es normalizar una situación que, si bien es cierto, hay gente que no la puede entender, pues acercándose con cariño a esta situación, pues es más fácil entenderlo y por lo tanto normalizarlo. Esa normalización, reitero, en virtud de lo que yo represento aquí, que es ser alcalde de una ciudad que por otra parte ha sido testigo y escenario permanente de la historia de Diego, con todos sus pros y todos sus contras, como es parte de una ciudad. Al final el cariño y el afecto mutuo supera cualquier circunstancia negativa, y por eso también yo quería estar aquí hoy, como lo estaré mañana en la presentación del libro. Yo he tenido la suerte de leerlo ya, pero no destripamos el libro porque es verdaderamente interesante. Y por mucho que uno conozca a Diego o alardee de tener una amistad, al final las galerías, las soledades y galerías que hablaba Antonio Machado, solo son posibles reconocerlas y recorrerlas cuando uno vuelca sobre el papel la historia más profunda de su vida. Las alegrías, porque las hay, y muchas, y también las dificultades, como decía antes, que también han sido muchas, como en la vida de cualquiera, pero particularmente de una persona que vive una situación tan particular como esta, en una ciudad, escenario, una ciudad de 45.000 habitantes, donde, como él decía antes, todos nos conocemos, y eso también tiene sus pros y sus contras. Por eso yo quiero agradecerle de manera especial que comparta con nosotros una situación tan personal. No es fácil desnudarse, evidentemente, pero cuando se hace en pro de la normalización de una situación y para ayudar a muchos que todavía pues no son capaces de dar pasos determinados, pues desde luego al final se convierte en una lección, y en una lección muy didáctica para el resto del mundo. Así que yo quiero agradecerle esto que comparte con nosotros, que aunque a él le parezca pequeño, es un gran salto en la humanidad. Lo dio el Papa, recibiéndolo, pero el primero que permitió que el Papa lo diera fue él. Fue él escribiéndole una carta que se me ocurriría que aquello muy sincera, donde de alguna manera confesaba gran parte pues, de esa vida difícil que él ha tenido con una de las instituciones más importantes de nuestra historia y del mundo, ¿no? Y además que está rompiendo moldes. Si el Papa lo ha hecho, yo creo que el mérito lo tiene precisamente Diego, que lo ha hecho posible. Es el que ha dado el paso adelante para compartirlo con el resto de la humanidad. Ya digo, cosa no fácil. Por lo tanto, yo de algún modo pues devuelvo esa confianza que Diego ha tenido en la institución en la que yo represento, compartiendo con nosotros unas cosas que desde el principio me dijo, esto tiene tal trascendencia que al final Plasencia se va a convertir en protagonista indiscutible de esta historia, y yo creo que el alcalde lo tiene que saber desde el inicio, porque es verdad que esa trascendencia pues al final, y es cierto,
que cuando esto sucede son muchos los medios de comunicación internacionales que se ponen en contacto con nosotros, precisamente, y que el nombre de Plasencia se hace universal, y se hace universal por una cosa buena, que es esto que protagoniza Diego, y que al final, bueno, pues explicita en un libro, pero que son muchas aristas a lo largo del tiempo las que nos permite comprender esta autobiografía, que estoy seguro le quedan muchos capítulos y muchos capítulos felices. Hay un dato estadístico que se me ha olvidado comentar y que aporta el libro también, y es que un hombre se siente mujer es 1 de cada 10.000, y mujer que se siente hombre es 1 de cada 40.000. Eso es un dato de estadísticas, bueno, de las últimas estadísticas que nos han facilitado, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco la excepcionalidad de todo esto, ¿no? ¿Pregunta? Sí, por favor, podéis preguntar cuando queráis. Yo quería preguntarle por el título del libro, El despiste de Dios. Pues es que soy yo mismo. O sea, yo desde el más absoluto respeto y con todo el cariño del mundo, pues yo siempre lo he pensado y fabulé mucho con eso. Digo, ojalá el día que yo nací se debió despistar, yo no sé qué pasó ahí. Y surgió así tal cual. Había algunos, estuvimos barajando, pero vamos, casi fue directo. Yo se lo presenté a Tropo y dijo, ya, pero sí, se refiere a mí, ¿eh? Ya me he encontrado a alguien que me ha dicho, Dios no se despista. He dicho, bueno, contigo no, se ha despistado, me parece estupendo. Conmigo se ha despistado y con muchas más cosas se despista. O sea, yo creo en un Dios muy cercano y muy a mi rollo, ¿entiendes? O sea, vamos a ver. Y entonces el mío pues se despista, pues sí, pues se despistó conmigo y de ahí vino. Si no, un sacerdote se acercó hace poco, ¿no? Sí, hace poco se me paró en una calle y me dijo, no se despista. Al final acabamos tan amigos. Pues yo le explicaba que sí que se despista, que no se despista. Digo, pero vamos a ver. Tú has leído, ¿no? Yo no he leído todavía. A ver, espérate, tú entiendes. Si yo te lo digo con todo el cariño, y dice, bueno, entonces ya se puede empezar a entender un poco el título, porque me decía que no, bueno. Estaba muy enfadado porque el título era muy... es como, tú estoy irreverente. Digo, que no, que te estás equivocando. No, está con todo el cariño del mundo. De hecho, yo, cada paso que he ido dando de todo esto y todos los avances, sí se los he ido pasando a quien yo quería que lo supiera y estaba todo ok. Luego, ¿qué se va a encontrar la gente que se acerque al libro? ¿Es una historia, es una autobiografía completa? Es una autobiografía novelada, es un viaje que Macarena y yo hacemos a Roma, y durante el mismo viaje yo entro y salgo de mi vida con recuerdos de gente, de pasajeros del avión, de gente que me encuentro en Roma, de momentos que surgen y que me van llevando, entran y salen en mi vida a partir de que soy muy pequeñito. Lo que no se va a encontrar la gente es morbo, ni frivolidad, es un libro, creo, ¿no? Es un libro absolutamente riguroso en ese sentido. Yo nunca he querido entrar en circos ni en espectáculos, ni lo voy a hacer en la vida, porque creo que es alimentar más la patochada que hay en la calle acerca de este tema, con lo cual yo he querido ser en eso muy serio. En los libros encuentras gente con mucho talento, pero falta emoción. Falta emoción. Entonces, la verdad es que el viaje de Diego es un viaje emocionante. Y no eres el mismo cuando terminas ese libro. Comprendes muchas cosas. ¿Cuántos ejemplares se han editado? Hacemos 3.000 ejemplares de primera edición. Es la experiencia que tuvimos con Luis Gonzalo Segura, que fue este militar que apareció, yo sé, en el intermedio apareció 4 veces, y pasó exactamente lo mismo. Vino la CNN americana y fue la que abrió las puertas porque, salvo medios locales, nadie nos hacía caso. Entonces, hasta que no vino la CNN americana y abrió las puertas, luego vino el Pravda ruso, una cosa increíble. El diario de máxima tirada del mundo actualmente vino a entrevistar a este chico, y a partir de entonces es cuando se abrió todo, ¿no? Entonces, con Diego comparten también ese dato periodístico, ¿no? La CNN se interesa, y bueno, pues la verdad es que son libros muy distintos, porque uno de ellos hablaba de la corrupción en el ejército, pero los dos comparten que quizá no había nada en España parecido. No había un libro que enfocase desde, bueno, pues las vivencias personales y bueno, pues con una cierta calidad literaria, pero también con mucha emoción. ¿Y dónde se puede adquirir a nivel nacional? Se va a adquirir en cualquier parte, o sea, quiero decir, tenemos una distribución fuerte, o sea, quiero decir, pero tal y como entendemos, hay una teoría de círculos que hemos compartido desde el principio, y
todo nació en Plasencia y hay que extenderse desde Plasencia. Entonces, la primera rueda de prensa, la primera presentación, todo va a ser, nace aquí, queremos que se extienda poquito a poco a Extremadura y en abril vamos a dar el salto nacional e internacional. Van a pasar cosas, os lo digo, o sea, es decir, ahí entendemos que van a pasar cosas. Por campanadas que nos llegan, por contactos que ha habido y eso nos pone muy contentos, la verdad. ¿Para cuándo el rodaje? ¿Para cuándo el rodaje? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿El formato digital se puede también para libros? No hemos creído en Tropo nunca en el formato digital. Nos parece que es un tema que nunca ha funcionado. De hecho, por ejemplo, hemos sido en papel el libro más vendido en Amazon, con este libro que os decía de Luis Gonzalo Segura, y todo el mundo nos decía, ¿y por qué no lo sacáis en digital? Realmente los datos están inflados. Una vez que agotaron, una vez que se vendió todo el libro, todo el ebook, ¿no? Nos quisieron vender la máquina, pero no ha habido mercado suficiente, y eso te lo puede decir cualquier editor, para que eso repercuta y además, no nos engañemos, la cadena de distribución hace que las pequeñas librerías vivan, quiero decir, estamos apoyando a todo el mundo de alguna forma, ¿no? Y nuestra apuesta es ética y no haremos libro electrónico. Entonces será, a partir del 26 de abril son 3.000 ejemplares a la venta. La primera tirada, eso es. Pero bueno, va a empezar la distribución, cuando os digo distribución, no se va a ver en aeropuertos, se va a ver en aves, como lo hicimos otra vez. O sea, tenemos muy claro dónde posicionar los libros. Y la verdad es que, bueno, pues ya veréis como enseguida quieren fichar a Diego una grande, como nos ha pasado ya en más de 12 ocasiones, ¿no? Porque, bueno, va a tener una presencia mediática muy importante. ¿Y qué perspectiva tenéis del mercado latinoamericano? Creemos que es allí donde realmente necesita una figura como Diego. Eso os lo comentábamos ayer, cenando. Nos parece que la gente necesita un referente y esos datos que os he dado antes de un asesinato cada 2 días, 35 años, son datos reales y son datos terroríficos en Latinoamérica. Entonces, entendemos que Diego puede aportar ahí mucho con la normalidad de su vida, ¿no? Y contando ese caso y se puede acercar mucha gente y puede empezar a normalizar. Hoy también comentábamos, ¿no? Gracias a, pues yo qué sé, a YouTube, a los tutoriales, la gente quizá pueda tener un poquito más de información, pero es una información lejana. Entonces necesitas una figura real, necesitas a alguien con el que puedas hablar. Claro, Diego me iba enseñando todo lo que se estaba moviendo, todas aquellas 300 llamadas de medios de comunicación que hubo al salir del Vaticano, y cómo las redes sociales, cómo todo de repente arde, y todo el mundo quiere contactar con Diego para preguntar, para de alguna forma tener esa referencia de alguien real, ¿no? Entonces nos parece muy emocionante y nos parece que puede convertirse en una figura importante para mucha gente. Diego, ¿el libro puede ser un primer peldaño para crear luego una asociación, una fundación a la cual personas como tú puedan acudir y con tu experiencia ayudar? Ojalá pudiéramos ayudar desde cualquier punto. A ver, nosotros estamos también en contacto con asociaciones de Triángulo, por ejemplo, que están muy volcados con la difusión del libro, porque a ellos les viene estupendo porque hay mucha gente dentro de Extremadura. Ojalá, yo muy encantado. O sea, todo lo que sea echar una mano y tirar de la gente que está todavía muy encerrada y muy asustada en casa, que hay mucha, sobre todo como te decía, Óscar, Brasil, por ejemplo, es uno de los sitios de donde más me llega. Es brutal lo que está pasando allí, brutal. O sea, son palizas a diario, agresiones, pero bueno, me parece que un par de semanas te mandé la última en Madrid, es una chiquita transexual que porque sí la dieron una paliza un sábado por la noche. Entonces todo eso es que a mí me pone los pelos tan de punta, porque es que he podido ser yo, o sea, cualquiera. Estamos expuestos a una mente enferma que porque no le gustas, pues te agredo porque eres mi muñeco o mi saco de boxeo. Entonces, ojalá, si hay que hacer una fundación que nos pueda aportar seguridad y confianza y ayuda, desde luego yo estaré encantado. Ya no solo te hablo de transexuales, te hablo de los distintos, que son muchos. Hay un capítulo que surgió de una forma muy curiosa, que es el segundo apellido de Diego, sí, Lejárraga, que esta es una de las grandes mujeres olvidadas de España, María Lejárraga.
O sea, es increíble, o sea, es una de las primeras diputadas, mujeres, que va al Congreso, es una escritora que, bueno, desgraciadamente por la época, su marido firmó casi todos sus libros, pero escribió hasta los 100 años, le faltaron 6 meses para cumplir 100 años, y tiene una historia vinculada con Walt Disney muy curiosa, y es que, bueno, pues ella le presenta un cuento que se llama Merlín y Viviana a Walt Disney en Los Ángeles en el año 54, Walt Disney lo rechaza a los 2 meses, y al año aparece La dama y el vagabundo, que es la misma historia. Esto es un caso tremendo, es un caso tremendo. Hace apenas 4 o 5 días emitió Televisión Española Canción de cuna, que es una película de Garci, que ha tenido ya 4 versiones, una de ellas en Hollywood, otras 2 en Argentina, y es una novela de esta mujer que firmó su marido, Gregorio Martínez Sierra, y es una de las grandes olvidadas, y casualmente está tan vinculada por la madre de Diego, por esos recuerdos, que la madre tiene un protagonismo muy fuerte en el libro, ¿no? La madre aparece mucho en el libro y creo que va a emocionar a mucha gente. Es ese vínculo especial que tiene Diego con su madre. No, yo me he pegado una de llorar escribiendo el libro, claro, tardes brutales, porque ha habido que... Ha sido un poco terapia, ¿verdad? Sí, también, pero había claro. muchísimos momentos que yo tenía ahí guardados que ni me acordaba y han ido saliendo, pero ha sido francamente duro de escribir. Y muy emocionante. Yo siempre que Óscar yo le mandaba un texto, me lo leía y hablábamos y decía, el último capítulo cada vez que le leo lloro. O sea, yo el momento ese de que ya, de que sí, de que no, y me cogía unos berres, o escribiendo o leyendo. El caso es que no paro de llorar en 9 meses. Yo esto ha sido, pero bueno, muy muy contento. Y lo de María Lejarrega es muy curioso, claro, porque yo hablando con él en una de las primeras entrevistas me decía, María Lejarrega, digo, María Lejarrega era prima hermana de mi abuelo Carlos Lejarrega, entonces ella dice, ¿cómo? Esto hay que empezar a verlo también, claro. Y hay varias Marías en la familia, o sea que hay una vinculación, es hacerle justicia a esta mujer invisible, una de las que no está saliendo en este documental de La sin sombrero, pero de alguna forma ella fue una de las primeras que consiguió que las mujeres pudieran entrar con sombrero a las cafeterías españolas. Tiene una biografía fascinante y de alguna forma se ha vinculado de forma natural al libro, ¿no? Porque, bueno, ya lo veréis, ¿no? Pero el año de nacimiento de Diego es el año en el que muere Walt Disney y hay ahí un entramado. ¿Qué papel juega el Papa Francisco dentro del libro? Pues el Papa Francisco es como el sueño, o sea, es como la meta, ¿no? Es llegar a donde, a lo más cerca que estoy de él, que es donde finalizamos el libro, ¿no? Que es la puerta de su casa. Y el protagonista, hombre, vamos a ver, quizás es el centro del libro, ¿no? Porque fue lo que un poco cambia, lo que hace que todo esto empiece a maquinarse es la visita la entrevista que yo tuve con él, y entonces es ese montón de sensaciones que sientes estando ya a 12 horas, a 9 horas, a media hora, todo ese sentimiento que tienes dentro, que yo estaba absolutamente aterrado, que yo hubo un momento que le dije a Macarena en Roma, Macarena, vete tú y salúdale porque yo me voy al hotel, porque yo no entro. Porque estaba asustadísimo y decía, ¿qué pinto yo aquí? Pero yo, que ni me creía que iba a entrar siquiera, o sea, yo había momentos de duda que decía, esto al final nos van a llamar, que ha quedado como un futbolista muy jamoncino, que nos volvamos para casa, porque es que era algo... Entonces todo eso va hilado con recuerdos que me evaden un poco de los nervios de ya estamos a punto de llegar, y entonces me pierdo en recuerdos, pues como decía Óscar, a mi madre que me hubiesen contado, a mí me ha parecido muy injusto que la vida no me haya dejado compartir eso con ella, porque para ella hubiese sido increíble, o con mi padre, que juega también un papel importantísimo, porque pone la gota de humor al libro, claro, como es lógico. Sí, porque uno de los capítulos, a mí me mareó la cabeza, me llamó un día muy serio. Esto lo puedo contar, ¿no? Puedes contar lo que quieras. Yo llegué un día a casa, me llamó, vente con Macarena que tengo que hablar contigo, que es muy importante, y era antes de irnos a Roma. Entonces me llama y me dice que, ¿tenéis preparada la ropa? Sí, claro. ¿De negro? Sí. Macarena por debajo de la rodilla. Papá, sí, está todo. Y mira que Angelita Solís acaba de estar allí. Y iba guapísima. Angelita Solís, claro, yo Solís digo Plasencia. Y me voy a preguntar, ¿Angelita Solís conocéis? No conocéis una Angelita Solís de aquí que ha ido a ver al Papa? No. Papá, ¿quién es la Angelita Solís? Y viendo el periódico, como a la media hora, abro y peleo. Angelina Jolie. Elegantísima Papa Francisco. Bueno, mira. Y ya me dije, papá,
Y la señora que dice, sí, Angelita, se le digo, se llama Angelina Jolie. Y es norteamericana y me decía, tienes un inglés que no merece la pena. Digo, no, encima. La gota esa de él, que sabes que es un genio, que es una sonrisa, todo lo que te dice, también juega un papel muy importante en el libro. Y entonces el viaje es eso. Entra mi madre, sale él, viene mi hermana, mi sobrina, y me distrae un poco de la tensión que yo iba acumulando en Roma. Es esa frase de García Márquez de describe tu aldea y serás universal, ¿no? O sea, es ese matiz, es ese cambio de mentalidad, ¿no? De pasar, puede llegar a muchos otros hablando de Plasencia, perfectamente. Diego, no sé si es una frase del libro, dice, si has nacido así, tendrás que aguantarte, como el que nace subnormal, ¿o es que acaso los subnormales se operan? Yo quería preguntarte, ¿por qué entre el mundo del sexo convencional se sigue viendo la transexualidad o el cambio de género como un capricho y no como una necesidad? ¿Y por qué además esa actitud se manifiesta de una forma tan virulenta? Sí, es agresivo. Esa frase, no es que sea del libro, es que esa frase yo la tuve que escuchar un día que alguien me dijo, cuando yo ya me había hecho la resignación y volví a Plasencia, pues alguien me dijo, yo supongo que te habrás quitado el pecho porque tenías cáncer. Dije, no. Yo no sé cómo podéis arriesgaros a arriesgar la vida en un quirófano por las tonterías estas vuestras. Los subnormales no se operan, ¿no? O sea, eso lo he tenido yo que oír. La lectura que yo hago de eso, primero, es incultura absoluta. O sea, es una falta de cultura brutal. Es un desconocimiento absoluto hacia la transexualidad. Yo tampoco entiendo por qué lo distinto genera tanta agresividad. No lo puedo llegar a entender. O sea, yo creo que si alguien sufre en un quirófano o un riesgo o una cicatrización, soy yo, pero no molesto a nadie con eso. Pero la gente se siente absolutamente insultada porque decidas ser feliz, porque decidas arrimar todo lo que puedas un cuerpo que porque sí ha venido equivocado a tu mente, que no lo está. Entonces, era lo que te comentaba antes, se frivoliza, esto es vicio. Para muchísima gente la transexualidad no es más que una etapa de vicio, de locura y de probar cosas nuevas. Y a nadie, yo creo que a nadie, si a mí me vuelven a decir o me dicen, ¿volverías a nacer? Yo diría que no. Directamente te diría que no, con todo lo que tengo ahora, que son sensaciones, yo sigo siendo el mismo Mindundi de toda la vida, pero las sensaciones, las amistades, el sentirme arropado, mi familia, mis recuerdos, pero con todo eso que para mí es fundamental y que me mantiene en pie, no volvería a nacer como he nacido, te lo aseguro. Entonces, cuando oyes una brutalidad como la que me has leído, y has vivido lo que yo he vivido y lo que muchísima gente como yo ha vivido, tú dime a mí cómo te lo tomas. ¿Qué lectura le das? Es que es absolutamente incomprensible. Yo puedo entender que un ser humano, porque sí, tenga ese planteamiento hacia mí. ¿Por qué? Si es que, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que te genere esa agresividad? No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, no te puedo contestar porque no lo encuentro nunca. En el libro Diego lo enfoca desde la fe, Sí, dice claro, despiste de Dios, pero también desde la ciencia, un cromosoma equivocado. O sea, quiero decir que él, como católico practicante, pues lo enfoca hacia allí, pero también deja esa opción, ¿no? O sea, quiero decir que no excluye a nadie, ¿no? Un cromosoma equivocado. Un despiste. Un despiste de Dios. Eso es. ¿Una pregunta? No.